Continuar nuestra caminata con el Evangelio de Marcos a través de la Semana Mayor. Veníamos hablando de que la Semana Mayor se inicia con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Después de todos estos eventos, Marcos nos dice que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 15 a 17. Jesús entra a la ciudad y va al templo. Antes decíamos que Jesús frecuentaba muy poco el templo y recordábamos que a los 12 años fue al templo y tenemos en mente la frase con la que él responde a sus padres: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ahora, como decíamos, 20 años después él viene al templo y encuentra que las cosas van empeorando y que el templo es un lugar donde no se notan los negocios del Padre, los negocios del reino de los cielos, que es la proclamación de la redención en Cristo, el perdón de los pecados y la restauración de la raza humana. Este Domingo de Ramos, queridos hermanos y oyentes, es único en nuestra historia. Este Domingo de Ramos es muy similar al primer Domingo de Ramos. Jesús entró y desocupó el templo porque lo habían convertido en un sitio de mercado, en un sitio de negocio, en un sitio de intereses meramente religiosos y humanos. Y digo que es tan parecido a la primera entrada de Jesús a Jerusalén o al primer Domingo de Ramos, en el sentido de que en esta Semana Santa Dios desocupó los templos. Juan dice que hizo un látigo y los expulsó a todos del templo. Oye, hermanos, gústenos o no, tenemos que aceptar que Dios usó un látigo llamado pandemia, coronavirus, y a través de este látigo desocupó los templos. Es bien interesante y yo le llamo la atención con seriedad a revisar el evento de hoy, porque muchos años, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, se habían suspendido las actividades de una Semana Mayor como ha sucedido en este tiempo. Y es posible que por muchos años no vuelva a suceder. Así que lo que le llamo la atención es que la plaza de San Pedro en Roma hoy estaba vacía. Todos los lugares de peregrinación en el mundo, que la gente los había convertido en sitios de paseo, de salir aún al romance, a las ventas, al negocio, todos esos lugares fueron vacíos, fueron desocupados. Los atrios de las iglesias donde se vende desde estampas, desde plantas, desde escapularios, donde se vende hasta comida, donde se vende artesanías, todos esos lugares fueron desocupados y los templos quedaron vacíos y las grandes bodegas que algunos compraron para convertir en mega iglesias, las iglesias tradicionales, la iglesia de garaje que alguien montó porque se disgustó y puso un grupito aparte en rebeldía contra otra comunidad, los lugares que en el nombre del Señor los convierten en auditorios de política. Todos esos lugares hoy quedaron vacíos y tenemos que aceptar
que el rey que entró triunfante a Jerusalén es el rey que hoy dijo los templos van a quedar vacíos. Pero nos llama la atención poderosamente a revisar qué hemos hecho con los templos. Casi todo giraba hoy en torno a una economía informal. Casi esta semana es una economía de turismo, una economía de ventas, de negocios, aún de desmanes económicos, y el Señor frenó todo esto. Pero viniendo más a lo personal, nos encontramos con que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y Él está revisando nuestro templo, porque posiblemente en nosotros haya muchas cosas que no tienen que ver mucho con los negocios de nuestro Padre. El negocio de nuestro Padre es la proclamación del reino. Marcos dice que vinieron ciegos y cojos al templo después que fue sanado, que fue limpiado y fueron sanados, porque ese es el negocio del Padre: amar, perdonar, redimir, sanar, darle vista al ciego, levantar al paralítico, limpiar al leproso, perdonar, buscar la restauración. Y Lucas dice que venían después de que el templo estuvo limpio y Jesús les enseñaba la palabra. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, si podemos usar el término, como los negocios de nuestro Padre. Hermanos, este primer día de Semana Santa marcará la historia, pero que marque nuestras vidas en el sentido de que el Señor nos ha permitido quedarnos quietos y en el templo de nuestro corazón reflexionar, mirar cómo estamos y pedirle que por su gracia y misericordia limpie este nuestro templo, santifique este nuestro lugar, y que nuestras vidas y nuestros sitios de reunión sean los lugares donde la gloria de Dios se proclama y donde la gente puede venir a un encuentro con el Señor, porque Él tiene la respuesta para la problemática y la necesidad humana. El capítulo 11 de Marcos nos habla del domingo, cuando entra, domingo en la noche, viaja para dormir en Betania, donde sus amigos, y ya el lunes volverá para iniciar nuevas actividades en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, permitámosle al Señor en este tiempo revisar nuestro templo, limpiarlo, santificarlo y convertirlo en casa de oración para todas las naciones. Señor, gracias por la palabra. Y Espíritu Santo, toma esta palabra y aplícala a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.